Acuérdense de suscribirse en Rambam, perdón, info@rambamdiario.com y de estar atentos siempre en la página de Facebook nuestra y de Jabad Uruguay para ver todas las actualizaciones y cuando hay clases de todos los maestros. Bueno, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar una serie nueva con el nombre que le pusimos, cómo era el hombre y la relación entre los mundos, no me acuerdo bien el nombre que le pusimos. El tema es que vamos a hablar de nuestra alma y de cómo nosotros afectamos todos los mundos superiores. Y vamos a ver los detalles de esto, pero vamos a entenderlo bien desde adentro de la Torá. Como dice Yitzhak, buenas noches ahora ya que ahí está. Gracias Yitzhak, los mundos del ser humano y su relación intra... No sé, porque me suena un poco sinónimo. Ahora, buenas noches, tenemos Diego Baeza de Chile. Tenemos a Jaime de Venezuela, Joana, Priscila, Ishak. Bienvenidos sean todos. Acuérdense de compartir la clase en sus muros, así tenemos 24.000 alumnos. Como es la vida aquí va a tener 24.000. Ok. Vamos a empezar a leer en hebreo y traducir. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día algunas de las personas? Uno de los problemas que tenemos es que creemos que nosotros no afectamos nada. Que nosotros no hacemos cambios grandes en el mundo. Que los cambios grandes dependen de salir a la calle con carteles y tocar la cacerola en la puerta, en los balcones de nuestras casas, como hacen en Argentina justo esta semana, contra el gobierno. Sin embargo, podemos llegar a pensar entonces que los cambios lo hacen solamente los políticos, o la gente con plata, o la gente con poder. Sin embargo, es una mentira absoluta. El cambio lo hacemos cada uno de nosotros, como vamos a empezar a estudiar hoy. Y lo que nosotros hacemos afecta al mundo entero, afecta a todo el mundo, cada una de nuestras acciones. Entonces vamos a verlo ahora este tema dentro de la Torá, para poder empezar a sentir responsabilidad sobre cada uno de nuestros actos y también sentir el mérito de cada uno de nuestros actos. No solamente somos responsables, como sabemos la frase, con grandes poderes tenemos, entonces recibimos por eso grandes responsabilidades. No es así, ¿están de acuerdo? Entonces vamos a ver los poderes grandes que nosotros tenemos, cuánto nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos afectan todos los mundos y también nuestras responsabilidades son mucho más grandes y nos vamos a dar cuenta de la misión que tenemos en este mundo a cada instante. Entonces vamos a empezar explicando los psukim, los versículos que hablan de la creación del ser humano, que hablan de la creación de Adán. Vamos a empezar a leer de adentro. Voy a ir marcando con el lapicito este, que tapa, así que no sirve. Los voy a tener que llevar con el láser. ¿Ven el láser? Me parece que el láser ustedes lo ven. Esta palabra que acabo de borrar dice Ktiv, está escrito. Voy a leerla adentro y traducir. Barabra Elohim et Adam et Salmo, Betzelem Elohim barauto. Dejen Ktiv, ki Betzelem Elohim asaeta Adam. Cuando nosotros vemos la creación de la persona en la Torá contada, encontramos que se usa una palabra específica para decir cómo Dios crea a la persona. Dice que Dios, y acuérdense que Dios tiene muchos nombres en la Torá, el que nombra acá es el nombre de Elohim. Vamos a hablar dentro de poco de por qué se usa el nombre de Dios Elohim en la creación de la persona. Pero no vamos a entrar en el tema ahora, antes un punto antes. Dice que Elohim creó a la persona Betzalmo. Betzelem Elohim baraoto. Betzalmo y Betzelem significa a imagen, a imagen. Dice que Dios creó a la persona a la imagen de Elohim, a la imagen de Dios, pero se usa un nombre específico de Dios. Vamos a ver que la persona tiene relación con el nombre este específico de Dios. Vamos a ver qué significa, por qué es así. Pero la persona es creada a imagen de Hashem, a imagen de Elohim. ¿Por qué se dice la palabra tzelem? ¿Qué significa a imagen? ¿Qué significa que la persona está hecha a imagen de Dios? Nosotros sabemos que uno de los principios, de los 13 principios de la fe del judaísmo que el Rambam Maimónides enumera, dicen que una de las cosas que tenemos que creer es que Dios no tiene cuerpo y Dios no tiene forma física en ninguna manera. No tiene tiempo, espacio, está por encima de todas esas limitaciones. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos hechos a imagen de Dios? Si Dios no tiene forma, ¿qué tiene? Cabeza, tiene piernas, tiene pies. Entonces, ¿en qué punto estamos hechos a imagen de Hashem? Entonces vamos a verlo de adentro. ¿Qué significa imagen de Hashem? Voy a marcar con el láser.
Dice, "Hine omek primiut inyan atzelem, umid barim omdim berumo shel olam". La verdad explica que la explicación profunda de qué significa imagen de Dios es una de las cosas más altas de las explicaciones cabalísticas. Y ahora no vamos a entrar en las explicaciones más profundas de la Kabbalah, sino que vamos a ver la explicación de a imagen fue creado por una explicación más normal y simple, que es la de Maimónides, filósofo, o sea, en forma de filosofía, no con Kabbalah todavía. Vamos a verlo. El concepto este que la persona es creada a imagen de Dios, nos dice el Haim, incluye la mayoría de todos los secretos que están en el Zohar y la Kabbalah. El saber que el hombre es creado a imagen de Dios, o sea, entender lo que eso significa, nos hace entender todas las cosas que están en la Kabbalah en general. Omnam kan el haber bemirat tzeremederech hapshatim hapashtanim harishonim zal al pasuk nase adam etzarmenu kilmuteno. Sin embargo, ahora vamos a explicar qué significa imagen de Dios. La persona es creada según los comentaristas más literales y simples primero. Beuki mirat tzerem udmut kan eno que mashmao que tú me furash udmut tarjulo. Tenemos que entender, cuando decimos que el hombre es creado a imagen de Dios, obviamente no se refiere a imagen física, porque como acabamos de nombrar, Dios no tiene forma. ¿Qué imagen le podés dar a él? Dice el pasuk. El apirushot dimion beis de davar. Que moda mitilikat midbar. Y lola azul oknafaim bejartom. No necesitan tulatol y tulatakat. Raxenidme azbe mikrepe y gilutav. Shayan navenad que moakat midbar. Shusipordo dedu meofef makom le makom. Kajule fia pastanim arishonim tal. Vejena del extremo venian mirat tzelen kiema domim me mashmaam tzalma. Explica, la explicación literal, si no me equivoco, es la del Rambam, que dice Tzelem, a imagen de Dios, no significa que la persona sea en todo su cuerpo físico mamash, o en su alma ni siquiera, que realmente sea parecido a Dios, porque eso no tiene sentido. Según la Kabbalah, más profundamente vamos a entenderlo, pero nosotros estamos viviendo desde afuera. ¿A qué se compara decir que la persona es imagen de Dios? Trae el Reb Haim, trae otro versículo donde también una persona compara a otra cosa. Hay un Teilim, uno de los salmos, donde David, el rey David Amelech, habla con Hashem, en todos los salmos, y en este versículo habla con Hashem, y le dice, David, a Dios, le dice, Damiti likat midbar. Damiti es, yo me parezco esto, soy a imagen, otra vez usa la misma palabra, Dmut, Tzelem, a imagen. Dice David a Dios, yo tengo la imagen de un kat midbar. Midbar significa desierto, y kat es un tipo de pájaro. El kat es un tipo de pájaro, explican los comentaristas, que es un pájaro que vive en el desierto y que está constantemente moviéndose de un lugar a otro, no más del pájaro, digamos, no más de 50 sensetan pájaros hay ahí. Bueno, un poco de alegría hay que poner a las cosas. El pájaro este es nómade en el sentido de que se mueve de acá para allá, 70, se mueve de acá para allá, y no tiene casa, no tiene hogar, no tiene lugar. Es un pájaro que constantemente cambia de casa, cambia de lugar, no tiene un nido que él construye este pájaro. David le dice a Dios que yo soy como ese pájaro, en el sentido de que David tuvo tantos sufrimientos en su vida. Al principio lo persiguió el rey Saúl, después su hijo Absalom, después todo el tiempo estuvo sufriendo, estuvo teniendo problemas, no pudo construir el Betamikdash. Una vida muy dura la de David, la del rey David. Y él dice que se parece al pájaro este que no tiene hogar, le dice David a Dios. Que me muevo de un lugar para otro, tengo que escapar de este enemigo, escapar del otro enemigo. No tengo un lugar donde puedo estar, donde puedo sentarme y decir, este es mi nido, este es mi lugar. Le dice David. Entonces explican los comentaristas que obviamente David cuando dice, yo me parezco al pájaro este, al cat, obviamente no es que David se le salieron alas y un pico. Así explica acá lo que estamos leyendo, el Jai. No le salió un pico y alas a David Amelech, sino que en el sentido de que se compara con el pájaro, no significa que es como el pájaro en todos los sentidos, sino en un punto. En el punto de que así como el pájaro no tiene hogar, David tampoco conseguía un hogar. Entonces lo mismo podemos aplicar a cuando el versículo dice de que la persona se compara con Dios, la persona es la imagen de Dios. Obviamente que no es que realmente tenga la imagen de Dios, no podemos decir una cosa así, sino que en cierto punto se parece a Dios. ¿En qué punto? Pues la explicación de en qué punto se parece a Hashem la encontramos justamente en el nombre que usa Dios para crear a la persona. Cada nombre de Dios representa un poder específico de Dios, una de las sefirot, uno de los poderes de Dios con los que se revela. Entonces cuando se usa el nombre de Elohim, se refiere a una sefirá específica, a un poder específico de Dios. Elohim,
crea a la persona a su imagen, significa que la persona tiene un punto en común con el nombre de Dios, que es Elohim, que representa un poder específico de Dios, y ahora vamos a ver cuál es. Pero no que Él es Dios en general, sino que en el punto de Elohim, Él es igual a Elohim, a Hashem. ¿Qué es Elohim? ¿Qué representa el nombre de Elohim? Entonces vamos a ver qué significa el nombre de Elohim, y una vez que entendamos eso vamos a entender que si la persona se parece a este nombre, entonces es porque tiene el mismo punto la persona, y en ese punto de este nombre se parece a Dios. Perek Bet, capítulo 2. Estoy con el láser. Si algo no se entiende, por favor avísenme. No en mensaje privado, sino en la principal. Perek Bet, capítulo 2. Ondam leavin y nombró Betzelem Elohim. Muy bien, es cierto, como dice Jaime, es la que pura. Ahora vamos a verlo específicamente adentro. Leavin y nombró Betzelem Elohim Daika. Para entender por qué se usa el nombre Elohim específicamente. Veloye Majer, y no se usa otro nombre en la creación de la persona, sino el nombre de Elohim, porque es así. Y Shem Elohim Yadua Piruyo. Shu Moreshu It Barach Shemo, Barak Ohot Kunam, y como Shekatub Betur Ora Jaim Siman Hei. ¿Qué significa? Elohim, el nombre de Elohim, viene de la palabra El, Aleph Lamed. La palabra El, en la Torá, significa fuerte. Como por ejemplo los macabeos gritaban antes de la guerra, Mi Jamoja Be'elim Hashem. ¿Quién es como vos entre los fuertes? Hashem. Elim acá es fuertes, no dioses. A veces es dioses, acá es fuerte. La palabra El representa fuerza. Está escrito en otro pasuk, Eilea Aretz, los fuertes de la tierra, la gente potente, la gente con fuerza en la tierra. La palabra El, Elohim, representa fuerte, fuerza. Elohim es en plural, entonces representa fuerzas, poderes, diferentes fuerzas, que lo que sea. Entonces cuando lo llamamos a Hashem Elohim, que Él es Elohim, estamos expresando su poder que Él tiene, que tiene todos los poderes del mundo, y Él maneja cada detalle del mundo. Él es el que le da el poder a cada cosa de ser como es. Él le da el poder a la flor de ser roja, y le da el poder a mi barba de crecer acá, y le da el poder a mi mano de hacer esto, y le da el poder a la computadora de hacer tal cosa. Elohim significa fuerzas. Elohim, cuando decimos a Dios Elohim, significa, estamos diciendo que Él es el dueño de todas las fuerzas del mundo. A diferencia de como podría creer un egipcio, por ejemplo, que Dios es Dios, y está en los mundos superiores, y Él creó seres abajo, que ellos son los que se encargan del mundo, de la tierra, de los ángeles. Nosotros decimos Elohim, que Dios es la fuente de todas las fuerzas. Todos los ángeles, los espíritus, todas las cosas que crean cosas en este mundo, vienen de Dios. Porque Dios es el dueño de las fuerzas, el dueño de todos los poderes. Nada puede hacer algo si no le da Dios el poder ese. Todo viene de Dios. Por eso lo llamamos Elohim. En este punto es Elohim. Que es Geburah, Geburah es fuerza también. No vamos a entrar más tanto en detalle. Geburah es lo que divide los poderes en diferentes cosas específicas. Entonces Elohim representa el que tiene fuerza. A veces le decimos a Hashem que Él es Adonai, que Él es el amo del mundo. Estamos hablando de cómo es el amo. A veces le decimos con otros nombres. Le decimos, en realidad el nombre, por ejemplo, Yud-Kei Vav-Kei, representa la compasión. Cuando decimos ese nombre a Dios, le hablamos desde su poder de ser compasivo, no de los poderes de creación del mundo, sino del tema de lo compasivo que Él es. Usamos diferentes nombres según qué atributo divino estamos hablando. Hay un Midrash, una enseñanza de los sabios, digamos, de Torah oral, recibido obviamente de Moshe, que dice, Moshe le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le contesta a Moshe, yo no tengo un nombre, yo me llamo según mis acciones. Cuando yo hago una acción que es de bondad, mi nombre es Yud-Kei Okel. Cuando yo hago una acción de severidad, mi nombre es Elohim. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque se invisten diferentes sefirot, diferentes atributos que Él se hizo a sí mismo. Él está por encima de todos esos atributos, Él es infinito e indefinible. Entonces Él se mete en el nombre de Elohim, y a partir del nombre de Elohim es como Él le da fuerzas, Él es la fuente de las fuerzas, de todos los poderes y todas las cosas que hay en el mundo. El frío, el calor, todo. No vamos a dar detalles, todos los detalles que hay en el mundo. Eso que la serpiente es así, que el pájaro es así, que es Elohim. Elohim le da la fuerza específica a cada ser. Entonces decimos que cuando nosotros decimos que Él es Elohim, Él es el que tiene poder sobre todas las cosas. Entonces estamos diciendo que la persona está hecha a imagen de Dios, a imagen de Elohim. Entonces si decimos que Elohim significa que tiene el poder de manejar todos los detalles del mundo,
Estamos diciendo que si la persona tiene este punto en común con Dios, es porque la persona adentro suyo tiene el poder de darle las fuerzas y la existencia a todos los seres del mundo, y todos los seres del mundo dependen de la persona adentro suyo. Ahora, eso que Elohim crea a la persona con este nombre, le está dando a la persona, al ser humano, la posibilidad de él ser el que maneja los mundos. O sea, Dios, de alguna manera, se entrega a la persona y le dice, todos los poderes que yo tengo de cambiar el mundo, todo depende de mí, yo hago todo lo que pasa en el mundo. Pero según tu comportamiento, yo hago esas cosas. Si vos te comportás en forma buena, vos me das a mí como si fuera, dice Dios, el poder de traer bondad. Si haces cosas malas, a mí me haces traer maldad al mundo. En otras palabras, Hashem entrega eso que él es el dueño de todos los poderes y las fuerzas y maneja todo, se lo da eso a la persona. Entonces la persona, cuando él hace cosas, él es el que tiene las fuerzas del mundo entero y afecta todo lo que pasa en el mundo. Vamos a seguirlo de adentro. El tema de que decimos que Dios es el dueño de todas las fuerzas. El tema es que hay que entender que no es igual Dios que la persona. Cuando decimos que Dios es el dueño de todas las fuerzas, no estamos solamente diciendo que Él creó todos los detalles del mundo, sino que incluso ahora, todas las cosas que hay en el mundo, constantemente Dios les está creando en su manera y forma específica que son, para que sean como son. Si Dios no las crea, dejan de existir. Dios las vuelve a crear y lo vuelve a crear, lo vuelve a crear. Como dice, y Adam, que llevó Neminian, la persona, cuando construye una construcción, por ejemplo, de madera, la persona no está inventando la madera cuando crea algo de madera. La persona agarra simplemente madera que ya se crearon en el mundo a través de un árbol y en las cortas les pone forma y quizás una construcción específica. Y la persona después deja ahí tirada o plantada en cualquier lado su construcción y se va a comprar helado y la construcción sigue ahí. Pero cuando hablamos de Hashem y su creación, no es lo mismo, porque Dios tiene que crear el mundo una y otra vez. El mundo no tiene existencia propia. Nosotros las personas no creamos algo de la nada, creamos todo ya desde algo, y desde ese algo hacemos otro algo. Por eso no nos necesita ese segundo algo a nosotros, porque ya existía de antes, nada más que con otra forma. Pero el mundo no existía. Por lo tanto, si Hashem quiere hacer que haya un mundo, constantemente tiene que crearlo una y otra vez. Porque antes no tenía existencia, es una cosa nueva. Hay que volver a crearlo, volver a crearlo, volver a crearlo. Entonces, la fuerza de Dios que crea el mundo no se reveló en el momento de la creación, sino que constantemente, ese punto de la creación, el mundo se vuelve a crear desde cero, una y otra vez, y toda la energía creció en el momento de la creación. Hoy en día no es tan difícil de entender el concepto, porque tenemos un montón de ejemplos en nuestra vida mundana incluso de esto. Hoy en día entender estos conceptos de Kabbalah en cierta manera es más simple. Pero nosotros vemos claramente la electricidad, por ejemplo. Vemos que la lamparita está prendida. Y llega una persona a un lugar que nunca vio lamparitas y entra a nuestra casa y ve una lamparita prendida. Y dice, wow, qué increíble esa cosa que queda prendida y la luz a toda la casa sin que sea una vela. Vos decís, bueno, sí, pero esto está dando fuerza porque está prendido. Dice, no, esto está así, yo nunca lo veo de otra manera. Después apretás el interruptor y se apaga. Entonces entendés, el hombre entiende también que constantemente había una energía entrando adentro de la lamparita y hacía que ilumine y brille y saque luz. Pero si uno no ve esta energía o no ve cómo esta energía es la que le da fuerza a la lamparita para sacar luz, a la bombilla, para sacar luz, entonces la persona puede llegar a creer que la bombilla de por sí tiene el poder de sacar luz. Entonces, lo mismo pasa con el mundo. Nosotros no vemos la fuente y la energía divina constantemente fluyendo adentro del mundo. Pero si un momento alguien nos tapa ese flujo de energía, el mundo va a dejar de existir. Porque el mundo no es que se creó una vez y listo. El mundo es algo de la nada, otra vez. Entonces el mundo se crea una vez y tiene que volver la energía divina a entrar y una vez y volver a crearlo, volver a crearlo, volver a crearlo. Entonces esto que Hashem es Elohim, es el dueño de todos los poderes y todas las cosas y crea todo, no es que lo creó, sino que constantemente lo crea y lo crea y lo crea. Una y otra vez el flujo de divinidad entra en todo el mundo, en cada detalle, en cada cosa, una y otra vez, como la energía de las lamparitas. Por eso mismo hoy en día
también hay más permisión de estudiar Kabbalah en general. Antes los conceptos eran tan abstractos para la gente que podían quedar tirados, o sea, eran conceptos tan abstractos, no tenían ningún ejemplo con el que realmente puedan entender la idea. Y no estoy diciendo que con la electricidad se puede entender la divinidad, pero es mucho más fácil que antes. Antes había que usar el ejemplo constantemente del alma y el cuerpo. Ahora entendemos el concepto de la energía y el cuerpo y las cosas con la electricidad, la energía. Toda la tecnología nos ayuda a entender esos conceptos. Entonces el flujo está constantemente fluyendo en el mundo de la fuerza divina para que exista. Entonces dice, voy a leer de adentro, que Moveet Briyata Olamot Kulam, así como el momento que Dios creó los mundos, el primer momento, la historia de la creación. Dios creó los mundos desde la nada, con su poder inentendible e infinito. Así también, desde ese momento que Dios empezó a crear el mundo, todo el tiempo vuelve a crear el mundo a cada instante de manera un poco diferente, y eso forma el tiempo. La creación que el flujo entra al mundo, sale del mundo, entra al mundo, sale del mundo, entra al mundo, sale del mundo, así se forma el tiempo. Que el flujo entra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en el mundo. No es el mismo flujo que entró hace un minuto que el que entró ahora, es un flujo diferente, por eso las cosas cambiaron. Ahora, eso que las cosas cambiaron es porque nosotros hicimos cosas para que ese flujo se renueve. Nosotros hicimos cosas buenas o malas. Si hicimos cosas buenas, el flujo que volvió al mundo en este minuto es un flujo más bueno. Si hicimos cosas que no estuvieron bien, el flujo que volvió no es un flujo tan potente. Entonces, cada acción que nosotros, así que nosotros tenemos el poder de Elohim, el poder de los poderes del mundo, nosotros lo tenemos. Nosotros decidimos qué flujo entra en nuestra vida y en las cosas que están relacionadas con nosotros. Y cómo nosotros estamos relacionados con el mundo entero, vamos a estudiar un poco más adelante. Constantemente de nosotros depende el flujo de Elohim, el flujo de Dios en el mundo una y otra vez. ¿Qué tipo de flujo traemos? Toda la existencia de los mundos, Talui Rak, dependen de que Dios, con su voluntad, les vuelva a dar el flujo para que sigan existiendo. Si algo Dios no quiere que exista, deja de crearlo. No tiene que destruirlo. Porque la cosa no existe con fuerza propia desde un principio, no tiene poder propio nada. Si Dios quiere que algo deje de existir, deja de crearlo. O sea, es más fácil hacer que algo no exista para Dios que algo sí exista. Porque la naturaleza del mundo es no existir. Dios tiene que volver a hacerlo una y otra vez. Porque el mundo no tiene existencia propia. Y si Dios sacaría su flujo del mundo, incluso por un instante, todo el mundo se convertiría en el instante en nada. Y caos. Así como decimos en la Tefilá, que los sabios del Knesset Agedolá, esos escribieron el mensaje de la Tefilá en cierta manera, decimos en la Tefilá, en Shacharit a la mañana, Betubó, Bechol Yom Tamim Hace Bereshit, Dios recrea, decimos, vos recreás el mundo con tu bondad todos los días, a cada instante. Lo decimos en la Tefilá, a cada instante creás el mundo una y otra vez. Y vamos a ver otro ejemplo que trae eso. Dice, también decimos a Dios, le decimos, bueno, buenas noches Jaime. También le decimos a Dios, en la Tefilá, Oseorim Gedolim, decimos a Dios que vos sos el que hace, el que forma las grandes luminarias, que son el sol, la luna, las estrellas en general. Vos hacés las grandes luminarias, decimos, no decimos vos hiciste las grandes luminarias, vos las hacés. Constantemente le decimos a tú, seguramente decimos a Dios en la Tefilá porque es más formal. Le decimos tú las creas a cada instante. Vamos a seguir un poquito más. Termina el capítulo 2. Por eso Dios se llama Elohim, en el punto de que Él es el dueño de todos los poderes y las fuerzas. Cada poder específico, cada fuerza, cada naturaleza que tiene cada cosa, colores, detalles que hay en todos los mundos, es el Dios el que les da esa fuerza y ese atributo a cada cosa que tiene cada cosa. De Dios viene ese atributo, de adentro de Hashem mismo, es un atributo divino antes de ser un atributo de la criatura. Y Hashem depende constantemente manejarlos y
decidir qué naturaleza y qué fuerza va a ir acá y qué va a pasar en este punto, qué va a pasar en cada existencia. Todo es decidido acá en esta. Vamos a empezar el capítulo 3. A ver. Ok, vamos a seguir con el capítulo 3 hablando de cómo la persona entonces tiene este mismo poder de cambiar las cosas. La pregunta que hace Itzhak es buena. Según la Torá, las estrellas no mueren. Esa es una cosa que se puede hablar más tarde. Ok. Perekimel. Capítulo 3. Ken, Bidimion Zeki Viajol. Así también como todo lo que explicamos hasta ahora. Es lo mismo con la creación de la persona. Barawit Barejetata. Hashem creó a la persona. Bishlito al Ribeban. Kojot Beolamot en Mispar. También Dios creó a la persona con el poder de él, es el que se encarga de traer los poderes de Dios al mundo y el flujo constantemente, y lo hizo, la hizo a la persona, digamos, el encargado, el responsable de decenas de miles de mundos. No solamente existe nuestro planeta, nuestro plano físico. El plano físico es uno, pero hay miles y miles y miles de planos, y nosotros estamos en todos esos planos al mismo tiempo. Nuestra alma está en todos los planos al mismo tiempo. Por lo tanto, las acciones que hacemos acá en este mundo físico están pasando en niveles espirituales, y en niveles más altos, y planos más altos, infinitos niveles de planos hay, y cada acción de nuestro mundo afecta a todos estos planos. Por eso nosotros tenemos que en las mitzvot meter todo nuestro ser, intelecto, las emociones, la vista, la palabra, la acción, el pensamiento, porque todas estas partes de adentro nuestro, pensamiento, palabra, acción, emociones, intelecto, voluntad, placer, adentro de nuestro alma, son diferentes partes de nuestro ser que están en diferentes planos de la creación. Hay un plano que es donde se revela el placer de Dios, un plano que es donde se revela la voluntad, un plano donde se revela la palabra de Hashem, un plano donde se revela el pensamiento de Hashem, un plano donde se revela la acción de Hashem, un plano donde se revelan las emociones, un plano donde se revela el intelecto. Y cada uno de esos niveles tiene miles de niveles adentro, como nuestro intelecto, que tiene mil detalles, nuestro intelecto, miles de partes, miles de formas y niveles diferentes de actuar y de trabajar, y con nuestros sentimientos, que en general son 6 atributos, pero cada uno de los 6 incluye a los otros 10, y cada uno de esos 10 incluye a los otros 10, y así una y otra vez somos muy detallados, porque la persona es tan detallada porque hay tantos mundos, y cada mundo, cada plano, tiene que ver con alguna parte de la persona. Entonces, te metes una mitzvah con todo tu ser, arreglás y traes luz en todos los planos. Cuando vos haces la mitzvah solamente con la palabra y el resto de tu ser está en otro lado, entonces arreglás un plano, pero hay planos que vos no arreglás. Entonces vamos a seguir adelante. Por ejemplo, también en la relación, la unión del hombre con la mujer, no solamente se unen sus cuerpos, se unen sus almas también. En los planos espirituales hay uniones. Todas las partes del alma se unen. Eso también tiene que ver mucho también con cada cosa que uno hace, con cada cosa, planos enteros de miles de mundos, miles de planos de seres que hay, ángeles, almas, son afectados a través de nosotros que estamos en la tierra. Solamente los seres físicos, como vamos a explicar más adelante, solamente los seres, las almas que están investidas en un cuerpo físico, en este mundo material, esos son los que tienen el poder de cambiar todos los planos. En otras palabras, se nos dan solamente entre 70 y 80 años de vida para poder cambiar todos los planos espirituales y todos los mundos y nuestro mundo también. Todo eso depende de nuestra acción en estos años. Después, lo que queda, lo que hay que arreglar, lo va a hacer otra encarnación, otra persona, otra parte de nuestra alma que baja al mundo de vuelta. Pero nosotros tenemos solamente una cantidad de años para poder arreglar y traer luz al mundo en el tiempo que se nos da. como dice, ומסלם בידו, שיהא אור המדבר והמנהיג אותם על פי כל פרטי תנועות המעשיו ודיבוריו ומחשבותיו. Y Hashem le dio la fuerza, y Hashem le dio la fuerza a la persona de que a través de sus acciones él maneje a todos los mundos según sus acciones, sus movimientos, sus palabras, sus pensamientos. Y eso lo encontramos en la Kabbalah en especial, que habla mucho de cada movimiento de la persona. Cada movimiento de la persona cuánto afecta. Quiero que sepan también que el versículo que estamos hablando acá de Tselem Elohim, que Hashem crea a la persona a imagen de Dios, no se refiere solamente al Yehudí,
sino que este pasuk habla de todas las personas. Todas las personas son la imagen divina en este punto, que ellos afectan todos los planos. Todos los planos. Ok. De Kol Sidrean Agotab. Y toda la forma de manejarse del mundo depende de la persona. Henletov, tanto para bien, o lehei pijat shalom, o al contrario, lo opuesto, Dios libre. Que Maasabe Diuramo Ashebotab Atobimu Mekayem Benoten Koach Bekama Kojote Oramot y Lonim Aktoshim. Con la persona que hace buenas acciones, pensamientos y tiene buenos pensamientos y buenas palabras, dice, él le da fuerza y poder y luz divina y trae el flujo de Hashem a muchísimos mundos elevados y sagrados, como si Baem Kedushah Beor, y así es como les agrega santidad y luz. Como encontramos, que los sabios explican en el Midrash, que los ángeles dicen la Kedushah. La Kedushah es una parte que nosotros decimos en la Tefilá, cuando el Hadán, el que dice la plegaria en voz alta, repite las 18 bendiciones de los pedidos básicos del día. En una parte nosotros decimos la Kedushah, decimos que Hashem es santo, 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 3 veces, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Decimos Baruch, que vos Hashem incomó, bendita sea la gloria de Hashem desde su lugar, que Hashem reine. Nosotros decimos estas cosas, y está explicado en el Midrash que los ángeles dicen estos mismos cantos. Pero está explicado en el Midrash que a un grupo de ángeles dice la primera alabanza que nosotros decimos. Otro grupo de ángeles dice la segunda alabanza que nosotros decimos. Otra vez encontramos que los ángeles, todas las creaciones fuera de la persona, tienen un propósito específico, un atributo específico. Entonces hay ángeles que solamente pueden decir tal cosa, otros solo tal cosa. El ser humano dice, los ángeles dice lo que dicen tales ángeles, lo que dicen los otros ángeles. El ser humano incluye a toda la creación adentro suyo, como vamos a ver más adelante. Por eso, cada acción que él hace afecta a todo tipo de cosas, en el reino vegetal, mineral, animal, y en el reino del ser humano. Porque el hombre incluye todo, los ángeles no. Pero el Midrash también dice sobre este tema que los ángeles no dicen la Kedushá, no alaban a Dios en los mundos superiores, en el Gan Eden, en los planos espirituales, hasta que los seres humanos acá abajo no dicen la Kedushá. Uno puede llegar a entender que los ángeles como que le dan respeto a la persona en alguna manera, de que primero que le digan eso, después nosotros, y qué apuro tenemos, somos ángeles, nosotros no tenemos ningún tipo de codicia ni apuro, vamos bien. Pero el tema no es así. El tema es que los ángeles no pueden alabar a Dios hasta que la persona no alabe a Dios. Porque los ángeles pueden alabar a Dios cuando empiezan a sentir la divinidad entrando adentro suyo. Cada mañana vuelve a entrar divinidad en cada persona, en cada ser, en cada cuerpo, vuelve el alma a la persona, en general los ángeles también, a cada instante también. Pero no les llega un flujo nuevo de divinidad hasta que la persona, acá en este mundo físico, no trae este flujo de divinidad. También encontramos, por ejemplo, que la persona cuando fallece, si tiene cosas que no hizo bien en este mundo, cuando el hijo hace Kadish, dice la plegaria que se dice por los difuntos en la tefilá, él lo eleva al alma de su padre o de su pariente a que pueda subir a mundos superiores. Porque las almas en los mundos superiores no tienen fuerza de subir, sino a través de las acciones que hicieron en este mundo. Las acciones que en este mundo son las únicas que afectan todos los planos. El alma estando ahí arriba ya no puede hacer más cosas. Hasta donde llegó, llegó. Pero los hijos de esta persona que están conectadas con su alma, están en este mundo físico y pueden seguir haciendo buenas acciones en nombre de esta persona ya difunta, y eso hace que esta persona se eleve, porque la persona que es pariente de él en este mundo físico está haciendo cambios en este mundo que afecta a todos los planos, como decía. Que Moshe Katub, la Sid Baray Befija Jule, Lintó a llamar Melisudares, como Hashem dice, yo pondré mi palabra en tu boca para que vos formes el cielo y hagas firme la tierra, le dice Dios a la persona, en Yeshayahu. O sea, yo pongo mis palabras en tu boca, le dice Dios a la persona. Mi palabra, la palabra de Dios, es la que crea el mundo. Como sabemos que Dios cuando creó el mundo en Bereshit, en Génesis, dice, dijo Dios que haya luz y hubo luz. Dijo Dios que haya tal cosa y pasó tal cosa. Dios crea con la palabra. También nuestra palabra también crea. Crea nuestra vida y crea todo lo que pasa en el mundo. La palabra de la persona hace que Hashem hable. Nosotros somos paralelos en este punto. Él se entregó todos sus poderes a nosotros. Si nosotros hacemos, Él hace. Si nosotros hacemos bien, pasa bien. Si nosotros hacemos mal, traemos oscuridad. Si nosotros hablamos, Él habla. Como dice acá, yo pongo mis palabras en tu boca. Lo que vos decís, lo digo yo. Si vos decís, yo digo. Por eso siempre es bueno, siempre es importante hablar bien de los demás. Cuando uno habla bien del otro, Hashem también empieza a hablar bien de la persona como si fuera, baja un flujo de energía positiva en esa persona y le hace que vuelva en Teshuvá. Si uno habla mal, trae flujo negativo a sí mismo, a esa persona y al que lo escucha. Entonces también está haciendo un problema muy grande.
como contó el Baal Shem Tov una vez, el Baal Shem Tov estaba con sus alumnos, estaban en un templo. Iba habiendo una discusión entre dos personas ahí en el templo, y uno se enojó con el otro mucho, y le dijo, voy a cortarte como un pescado, le dijo. Entonces el Baal Shem Tov le dijo a sus alumnos que cierren los ojos y lo toquen, y vieron cómo este hombre tenía forma como si fuera de un pescado, no sé, este hombre, el otro, y lo cortaban como un pescado, no al que habló, sino al que le dijo, a la persona que recibió esa frase. Lo cortaban como un pescado en los mundos superiores. Él dijo, ustedes creen que lo que pasa en este mundo es lo que hay, no hay nada, en este mundo no vemos nada de lo que pasa originalmente. Acá nosotros hacemos las cosas, pero lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos, afecta en los mundos superiores y pasa realmente, y de eso baja a nuestro mundo. Por eso mismo hay que cuidarse cada una de las acciones que uno hace, cada palabra que uno saca. Hay que cuidarse mucho de esas cosas, por el poder tan increíble que tenemos. Maram Zal, Altikre Banaij, el Abonaij, como también dicen nuestros sabios sobre aquellos que estudian la Torah lo llama Banaij, tus hijos. Los sabios dicen, no leas Banaij, tus hijos, sino Bonaij. Bonaij significa tus constructores. Que las almas, al estudiar Torah, al hacer buenas acciones, construyen el mundo constantemente. Claro. Muchísimas cosas, no sé si ahora entrar en el tema. Las lágrimas son súper importantes para limpiar el alma, para limpiar todos los mundos. Las lágrimas limpian todos los mundos. Todas las cosas mal hechas, las lágrimas las limpian. Las lágrimas son agua caliente, que limpia la ropa, limpia las vestimentas, el agua caliente. כי הם המסדרים עולמות עליונים כמונע מסדר בניינו ונותנים בהם רב כוח. La persona de Hashem a través de sus acciones le da fuerza como si fuera. Obviamente no podemos decir que la persona le da fuerza a Hashem, sino que Hashem quiere dar al mundo, la persona sin embargo es el responsable de lo que pasa. Si la persona le hace cosas buenas, le permite a Dios dar flujo de bondad, dar flujo de cosas buenas. Si la persona habla cosas malas, hace cosas malas, piensa cosas malas, entonces da un flujo que no es bueno en el mundo. Justamente hace poco escuchaba a una mujer que contaba que estuvo en una muerte clínica y ella vio toda su vida en un momento, le mostraron como si fuera con una pantalla, un poco como cuenta, y ella contaba que una de las cosas que se sorprendió que le juzgaban la juzgaban en el cielo por eso, es que cada vez que el marido le decía algo a esta mujer que a ella le molestaba, ella no decía nada, pero pensaba, bueno, tanto te molesta, andate lo de tu madre. Y pensaba cosas así, como, déjame de molestar, pero lo pensaba, no lo decía. Y en el cielo se lo contaban como un pecado, como una transgresión, incluso haber pensado eso. Porque el pensamiento afectó en los planos de pensamiento de los mundos superiores, en los planos de creación del pensamiento divino, ángeles, seres especiales que están conectados con Dios como si fueran su pensamiento, son afectados por los pensamientos nuestros. Si los pensamientos son buenos, tenemos una fuente buena de energía en los mundos esos y baja a nosotros eso. Si los pensamientos son malos, también afectamos al mundo. No solamente lo que decimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, lo que pensamos también afecta a todos los mundos. Cada detalle está contado. Ok. Vamos a saltar un poco. Porque vamos a ver un pedazo del Zohar ahora. Acá el Zohar trae este concepto que estamos explicando. Vamos a ver de adentro del Zohar, el libro de Rabbi Shimon Bar Yochai de Kabbalah, base para la Kabbalah. Dice, esto es lo que dice el pasuk, hay un versículo que dice, lo decimos en la Tefilá también, Nu Ozle Elohim, denle fuerza a Elohim. La Torah viene a decirnos a nosotros, las personas, ustedes denle fuerza a Dios. Como explicamos antes, nosotros no podemos afectar a Dios mismo, digamos, realmente, aunque en realidad también sí, en cierto punto no vamos a hablar ahora, pero en el punto de la fuerza que Dios trae al mundo, nosotros tenemos que darle fuerza. Si nosotros hacemos cosas buenas, vienen cosas buenas. Si nosotros hacemos cosas que no están bien, traemos fuerzas negativas al mundo, fuerzas de oscuridad al mundo. Vamos a leerlo adentro del Zohar, en arameo voy a traducir. El Zohar, Reish Parashat Bo, el Zohar al principio de la perashá de Bo, dice así, Vayhi hayom yavo jule y tateva Hashem, al arameo. Kad vean le kaima alin udin de Israel, al Hashem badai kaimin. Cuando la persona hace ciertas acciones, las acciones de Israel, las acciones de la persona, como explicamos antes, en general también, sobre Hashem son esas cosas. La persona que hace, se las hace como si fuera Hashem, lo que él hace.
Hay un versículo también en Teilim, en Salmos, que David, el rey David, le dice a Hashem, no dice Hashem, le dice a la persona en verdad, dice Hashem Tzilcha, Dios es tu tel, Tzilcha, tu tel. ¿Qué es tel? Tel significa sombra. Está explicando en los comentaristas ahí el Baal Shem Tov también, si no me equivoco. Muy bien, como dice Moshe David, él sabe, la verdad que no se está haciendo el tercer bloque, Hashem le dice, David le dice a Hashem, vos sos como una sombra. Te explican que así como la sombra nuestra no tiene existencia fuera de nosotros, y si nosotros nos movemos, la sombra se mueve, si nosotros reímos, la sombra se ríe, bueno, no es cierto, no tan así, pero pensar como un espejo, así como en el espejo pasa lo que vos haces, nosotros somos un espejo de la divinidad. Dios actúa como nuestra sombra, según lo que vos te movés, Él se mueve. Una historia que cuenta, por ejemplo, sobre un yehudí que tenía plata y le daba de acá caridad a Rabbi Zushe de Anípolis, que era un gran rey, un gran tzadik. Un día se enteró que Rabbi Zushe, fue a la casa de Rabbi Zushe y no lo encontró, entonces le preguntó a la esposa, ¿dónde está Rabbi Zushe, que yo le quiero darte de acá? Dice, no, Rabbi Zushe viajó a lo de su maestro, el Maggid de Metrich. Entonces él dijo, Rabbi Zushe tiene un maestro, entonces debe ser mucho más grande, entonces le va a darse de acá al maestro del rabino, que es el rabino del rabino, mucho mejor. Entonces empezó a darle su diezmo a el Maggid de Metrich, el maestro de Rabbi Zushe de Anípolis. Y con el tiempo el tipo empezó a perder plata, empezó a perder plata. Entonces no sabía por qué perdía plata. Al contrario, si antes le daba de acá a Rabbi Zushe y estaba todo bien, ahora que le doy de acá a su maestro, doy mucho más, voy a recibir más. Entonces Rabbi Zushe le dijo, te voy a explicar, antes cuando vos no elegías quién es el mejor para darle y quién no, Hashem tampoco elegía, y te daba a vos aunque tampoco eras merecedor. Pero ahora que empezaste a ver quién es merecedor y quién no es merecedor, Dios empezó también con vos a ver quién es merecedor y quién no es merecedor. Y así que vos no sos merecedor, entonces dejaste de recibir. Vemos acá que la forma de comportarse, no solamente la acción en sí, sino la forma de comportarse afecta a cómo Dios afecta a nosotros. Ese concepto está traído Midah Keneged Midah. Todo lo que la persona hace en este mundo lo recibe exactamente igual. O sea, exactamente el mismo peso. Cierto pecado, cierto castigo, todo, cierta mitzvah, cierto pago. Todo está medido exactamente. Cada cosa tiene una medida exacta por parte de Dios según nuestra acción. Vamos a seguir leyendo de adentro. No sé por qué apareció esa marquita. De acá Israel Abdina Abdin de la Kashran, que viajó al Matisin Gela de Kuchabrihu. Cuando Israel hacen acciones que no son aptas, que no son correctas, le sacan fuerza a Hashem, le sacan fuerza a Dios, que viajó. De cada Abdin Abdin Kashran, de Kashran, y Abdin Tukfa de Gela de Kuchabrihu. Pero cuando hacen buenas acciones, le dan fuerza y potencia a Dios. No otro Elohim, más de Kashran. Esto es que está escrito, denle fuerza a Dios. ¿Con qué? Con buenas acciones. Perfecto. Capítulo 4. Bezot Torata Adam. Y esta es la enseñanza para la persona. Kolish Israel. Cada persona de Israel. Y yo voy a incluir, como dijimos, en que Tselem se refiere, según los comentaristas, a todas las personas del mundo. Cada persona. Aliomar Belibojas Shalom. No puede decir en su corazón, Dios libre. Kimani, Umakoji, Lifor Maasayash Felim, Shuminyan Maolam. La persona no tiene permitido decirse a sí mismo quién soy yo y qué soy yo, para que con mi fuerza ínfima cambie algo yo del mundo. La persona tiene que entender, comprender y grabar adentro de sus pensamientos y su corazón todos los detalles de sus acciones, palabras y pensamientos. En cada instante y momento, nada se pierde, Dios libre, nada es en vano. Todo tiene su cabo y su castigo y su efecto en los mundos superiores y por tanto en nuestro mundo también. Cada acción nuestra. Cuán increíbles son sus acciones y cuánto poder tienen. Cada acción llega a su fuente y hace lo que hace. En los mundos superiores, en los mundos y las luces de los mundos superiores, y de ahí baja a nuestro mundo. Cada acción nuestra. Que Aisha Jajam la persona que realmente es inteligente y entiende esto de verdad, su corazón temblará por adentro, con temblor, besumo al libo, poniéndose en su corazón, sabiendo al Maasab que sus acciones, ayer lotovim hasusalom, que no son buenas, Dios libre, adheijan hema magin, tienen que saber hasta dónde llegan, le calquel velaharos vejet kale hasusalom.
La persona arruina y destruye planos con un pequeño pecado incluso, Jesús Salón. Harbeyo termimas ejib Nebuchadnezzar de Titus. Mucho más de lo que destruyeron Nebuchadnezzar y Titus. Vamos a terminar la clase con este concepto que explica acá dentro del Reb Haim que a Dios hay un midrash donde le dice a Nebuchadnezzar y a Titus. Nebuchadnezzar es Nabucodonosor, que es el que destruyó el primer templo, el primer gran templo de Jerusalén. Y Tito, es el que destruyó el segundo gran templo. Hay un midrash que, como si fuera alegóricamente, o tal vez realmente es así con las armas de ellos, Dios habla con Titus y con Nabucodonosor, los dos destructores del primero y segundo Betamigdash, y les dice: ustedes creen que son grandes porque destruyeron el Betamigdash, ustedes no son nada. Les dice Dios: ¿qué más tajunta janta? Una harina molida moliste. Vos no destruiste el gran templo. Vos moliste harina molida. El gran templo estaba destruido desde ya. Los judíos, a través de sus malas acciones, destruyeron el espíritu, el flujo del gran templo. El gran templo ya no tenía vida real. Era solamente un cuerpo sin alma. Estaba destruido de por sí. A vos solamente, Nabucodonosor y Tito, les dice Dios, a vos solamente te di el permiso de que rompas la capa externa que es lo material. Pero ellos no destruyeron el Betamigdash, el gran templo, en los planos superiores. Los que destruyeron el Betamigdash en los planos superiores fueron los judíos. Y por eso después pasó que en este mundo también se destruyó el Betamigdash físicamente. Así también pasa con cada cosa. Algo que llega el momento de que se destruye, o que se arranca, o que se muere, es porque murió su fuente. Y este mundo tarda un poco en llegar este mensaje a veces, hasta que muere la cosa. Es más paulatino. Por eso también tardó el Betamigdash hasta destruirse en el mundo físico, pero el mundo espiritual ya estaba destruido hace tiempo. No cambiaba nada. Lo mismo dice acá Reb Haim, que la persona también debe saber que todo lo que pasa en el mundo, si algo se rompe, si algo se destruye, si algo cae mal, si algo pasa mal, es porque ya estaba roto desde un principio a través de las acciones de los seres humanos, que lo rompieron espiritualmente los mundos superiores, y por eso pasa en este mundo físico lo que pasa. Pero nada de lo que pasa en este mundo es algo que realmente pasa acá. Todo lo que pasa en este mundo es un reflejo nada más. El espejo es este mundo de los mundos superiores. Y estamos hablando de cosas un poco así fuertes y negativas, ¿no? Como si fuera Musar. Lo tenemos que entender ahora y terminar con algo positivo. O sea, a mí me da ver todo, siempre algo positivo. Entender que cada pequeña buena acción que la persona hace tiene un poder increíble también. Así como decimos que en las acciones de cada persona destruyendo el Betamigdash, también las acciones de cada uno de nosotros construye el Betamigdash en los mundos superiores. Entonces no tenemos que esforzarnos específicamente en construir el Betamigdash en este mundo físico, porque se va a construir solo el Betamigdash en este mundo físico, aunque sea que parezca natural, cuando se construya en los mundos superiores. Si terminamos de construir a través de nuestras buenas acciones, buenos pensamientos y buenas palabras, y trabajar nuestras emociones, y ser mejores con Hashem, con los demás, y más humildes, etc., vamos a construir el Betamigdash adentro de nuestro ser, el gran templo dentro de nuestro ser, y por lo tanto vamos a construir en los planos superiores, y automáticamente va a bajar en este mundo el plano físico, el Betamigdash, el gran templo, y va a traer orajá a todas las naciones del mundo. Les trata Hashem que sea con Mashiach hoy esta misma noche. Amén. Los espero para la próxima clase, con el mismo libro, sobre el mismo tema. Vamos a alargar más un poco. Hoy fue simplemente introducción.